toman la interpretación que las 7 iglesias representan 7 épocas de la historia del cristianismo o de la iglesia cristiana. Y hermanos, en esta ocasión nos toca estudiar la iglesia de Sardis, que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Si me acompañas, Sardis, la iglesia de Sardis, ubicada en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1, que nos dice lo siguiente: del 1 al 6 es la descripción de esta iglesia, y nos dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, es la descripción de la iglesia llamada Sardis. Esta revelación la recibió el apóstol Juan, y la recibió en la isla Patmos cuando estaba prisionero, esclavizado en ese lugar, y Dios le muestra la condición en la cual estaban estas iglesias del Asia Menor. Algunos datos importantes antes de entrar al análisis de los versículos bíblicos son estos. Sardis está ubicada aproximadamente a 80 kilómetros de Esmirna. Es decir, es probable que la comunión entre iglesias se llevara a cabo. Es decir, los hermanos de la iglesia de Esmirna y de Sardis, inclusive también de Filadelfia, de Tiatira, estaba a 60 kilómetros. O sea, estaban cercas. Entonces, se supone que había como que conocimiento de los unos a los otros, y también había una comunión. Otro detalle interesante es que la ciudad estaba edificada sobre una colina tan pendiente que sus defensas parecían seguras. Sin embargo, fue capturada por Ciro el Persa en el año 549 a.C. y por Antíoco en el año 218 a.C. Curiosamente, en ambas ocasiones esto fue posible porque sus pobladores o sus vigías fueron sorprendidos por sus enemigos al estar excesivamente confiados en la resistencia de su fortaleza. Otro punto fue conquistada por Ciro, ya lo dijimos. También fue destruida en el siglo XVII después de Cristo por un terremoto. También cercano estaba un río conocido como Portaoro, en el cual se conoce que había pepitas de oro, una fuente de riqueza para esta gran ciudad. Era renombrada por sus industrias de lana y tintorería y por sus pepitas de oro. Tenía un barrio de judíos
y muy pronto tuvo una comunidad cristiana. Y también en ese lugar se llevaba a cabo la adoración a Artemisa y a Ceres, y una diosa que se llama Demeter, que significa la madre de los dioses, de todos los dioses. Hoy es un pueblo conocido como Sar, donde existen unas ruinas de 2 templos dedicados al dios Zeus y a la diosa Artemisa, y los muros de una iglesia cristiana del siglo IV. Estos datos, hermanos, pareciera que coinciden con la descripción que el Señor hace a través del apóstol Juan a la condición de la iglesia. Si me acompañan a leer el versículo 1, que nos dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. En el versículo 1 nos dice que el apóstol Juan, el Espíritu Santo, le dijo: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. El ángel, como me imagino que ya lo mencionaron, pues representa el diácono, el obispo, el cual estaba encargado de esta iglesia. El ángel es él, y dice, y que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. El que tiene los 7 espíritus de Dios, en una interpretación nos dice que hace énfasis al Espíritu Santo, el cual es necesario que visite a los seres que están a punto de morir, como veremos posteriormente. El Espíritu Santo, y también en otra forma o en otra interpretación nos dice que los 7 espíritus, quiere decir que ese espíritu es el que hace una obra completa, una obra completa, es decir, que no le falta nada. Es lo vasto que es el Espíritu Santo para llevar a cabo una obra completa. Y entonces dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Las 7 estrellas interpretadas como los encargados de cada iglesia. Es decir, aquí estaba observando a todas las iglesias y decía: todos los obispos de las 7 iglesias que están cercanas a ti son míos, son de mi propiedad. Yo los he levantado, yo los he puesto en ese lugar. Por eso dice que son las 7 estrellas. Los siete obispos que dirigían en su momento a cada una de estas iglesias. Y comienza inmediatamente, hermanos, con una reprensión a esta iglesia. En el mismo verso 1 nos dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Quiere decir, y nos hace conocer, que Dios conoce las obras. Las conoce no de una perspectiva de decir trabajas mucho, trabajas poco. Eso es obvio de que sí lo sabe, si trabajamos poco. Si de acuerdo a nuestra capacidad estamos dando todo lo que debemos. Eso lo conoce. Pero lo que está diciendo: yo conozco tus obras, la calidad de tus obras.
¿Cómo son tus obras? ¿Cómo es tu vida? Cada una de tus actividades, ¿cómo las están llevando a cabo? ¿Hay gozo en tu vida? ¿Hay una fidelidad, como cantábamos hace un rato, a Dios en todas tus obras? ¿Son con alegría, son con gozo, son con fe, son con esperanza? ¿Hay eso que el cristiano debe de tener, eso que solo puede traer el Espíritu Santo a una persona que conoce a Dios? Tus obras, Dios las conoce, son de calidad, son de cantidad, pero ¿cómo son? Entonces, dice, yo conozco tus obras, y luego dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives. Y esto, tienes nombre de que vives, quiere decir que es una persona o un conjunto de personas que se quedaron con una forma. Se quedaron con una forma. Llegó un momento donde conocieron a Dios, donde quizás sí conocieron la verdad, algunos probablemente no. Por eso tienen nombre de que viven, pero están muertos. Es decir, tienen una forma de alabanza, tienen una forma de comportamiento, tienen una forma de orar inclusive, tomaron a lo mejor algún ejemplo de alguien, lo siguieron, pero ya no tienen lo principal, ya no tienen esa esencia que nos lleva a orar. Ya no tienen ese sentir de yo necesito sumamente a Dios. Yo estoy necesitando continuamente a Dios. Ya no hay una vasija que se llene constantemente de Dios. Solo hay un vaso que tiene una forma. Ahí está. Una persona que rellena un hueco nada más, que llena un lugar. Pero al estar, no tiene amor, no tiene gozo, no tiene paz, no tiene vida en el Espíritu, no está con fe, no viene con certeza, inclusive a la reunión, ¿verdad? No viene con certeza, hoy Dios me va a bendecir. No viene gozoso pensando en que Dios va a estar aquí. Solo es alguien que llena un lugar. Escuchaba yo hace tiempo a alguien que decía que una persona había ido a la reunión. ¿Por qué? Porque no le gustaba que le preguntaran cómo estaba, porque no querían que los demás se alteraran y dijeran, pues no vino, ¿qué pasa con él? Entonces, decía esa persona, ella vino, pero por cumplir. Es alguien que cumple, pero no alguien que lo hace gozoso y con esperanza y fe. Por eso dice, tienes nombre de que vives. ¿En qué pasaba? ¿Qué pasaba con Sardis, la ciudad esta que fue capital del imperio lidio? Vimos que había sido conquistada 2 veces. Y antes de que fuera conquistada, cuando fue capital de Lidia, Sardis fue muy gloriosa. Es decir, basada en su industria de lana y basada en su río donde obtenían pepitas de oro, pues era alguien gloriosa. Además era la capital de un reino. Es decir, ahí se movía bastantes riquezas. Y esta figura de esta iglesia nos hace notar que estos que están muertos o que están a punto de morir vivían de sus glorias pasadas. Se acordaban cuando había glorias, cuando a lo mejor empezaron a mirar el camino de Dios glorioso. Cuando llegaron al arrepentimiento, llegaron al conocimiento de Dios, lo veían muy glorioso, muy hermoso. Y iban
en busca de ese Dios glorioso, de ese Dios hermoso, y ellos anhelaban cuando alguien les contaba que Dios hace maravillas, que ha cambiado su vida, que es alguien que hace obras grandes en los seres humanos, y quizás alguien les testificaba. Ellos entraron en una gloria así, pero de repente en un descuido, como estos vigías de la ciudad, que creían que por cuanto tenían una pendiente así y los demás estaban abajo, decían, es imposible que nos conquisten. ¿Y qué dijeron los vigías? Pues nos dormimos, no hay problema. Si alguien nos trata de conquistar, va a ser el suficiente ruido, va a ser tardado, y entonces nosotros fácil los vamos a vencer. ¿Qué pasó? Que los vigías se durmieron, entraron en un confort, y entonces llegó el ejército y como ladrón entró y deshizo todo, y Ciro los conquistó. Y tanto así que posteriormente otra vez Antíoco, después de un tiempo, los volvió a conquistar. Es decir, la misma ciudad es figura de esta iglesia que se había confiado en que pues poseía algo grande, que tenía algo grande. Pero la vida del cristiano no puede cabecear. No puede cabecear en ningún momento. Entonces, le dice, yo conozco tus obras, y dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives. Y algunos a lo mejor, sí dicen, no, pues cuando les preguntan, dicen, no, pues yo soy cristiano. Pero en realidad tiene formas nada más. Sabe que hay que venir a una reunión y viene. Sabe que hay que leer la Biblia y la lee. Sabe que hay que orar y ora. Sabe que hay que servir a Dios y lo sirve. Pero ya no tiene la esencia. Siguiente, verso 2, viene lo que Dios ve. Viene, más bien dicho, el consejo de Dios. El consejo de Dios. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guarda. El Señor empieza a hablar, empieza a aconsejar. ¿Cuál es el consejo de Dios? Que estas personas que estaban muertas o que estaban a punto de morir, dice, yo te aconsejo que te acuerdes de lo que recibiste un día. Acuérdate, haz memoria. Haz memoria de cuando en tu vida viste algo muy glorioso. Donde en tu vida escuchaste algo muy glorioso también. Acuérdate de lo que has oído, de las enseñanzas, de las predicaciones. Acuérdate de la palabra cuando te oyó, cuando tú la escuchaste, cuando llegó a tu corazón y hizo un quebranto en tu vida y te mostró la verdad de cómo estabas. Y entonces acuérdate de qué pasó contigo, cómo llegaste a Dios. Acuérdate de lo que has recibido. Acuérdate que has sido partícipe de incuantificables reuniones, de incuantificables momentos de alabanza, de adoración. Acuérdate de cuántas predicaciones, cuántas enseñanzas has recibido. Acuérdate de la gracia de Dios que recibiste, que un día alguien a lo mejor te predicó en tu casa, en la calle, o a lo mejor te invitó a este lugar. Y entonces tú empezaste a escuchar la palabra de Dios. Y cuando la escuchaste, dijiste, tiene razón. Tiene razón. Y la palabra empezó a entrar a tu corazón. Empezó a entrar a tu vida.
y empezó a hacer una obra que probablemente nosotros detuvimos. Dios no la terminó, ¿por qué? Porque nosotros la detuvimos. Y entonces dice, acuérdate de lo que has oído y recibido. Acuérdate de lo que has oído y recibido. ¿Qué es lo importante? Entonces, Dios nos aconseja que hagamos memoria, pero dice, y arrepiéntete. Y arrepiéntete, es decir, a pesar de que es un mensaje a una iglesia, Dios no viene a decirle, ¿sabes qué? Como tú ya eres parte de una iglesia, ya estás bien, ya estás correctamente, ya has crecido, ya trabajas, ya haces esto, ya haces el otro. Le dice, no, si tú has caído, si tú eres de estos que estás a punto de morir o muerto, acuérdate de lo que has recibido y oído, de la gracia que Dios invirtió. Dice, y arrepiéntete. Algunos piensan que este mensaje no es para una iglesia, no es para las personas que asisten a una iglesia. Y la Biblia no dice eso. La Biblia afirma que es para las personas que están en una iglesia, que son partícipes de una iglesia. ¿Cuál es la idea o cuál es el propósito? Es que cada quien se ubique en qué parte está. Por ejemplo, en esta iglesia hay dos sectores. Uno, un pequeño grupo, un remanente que Dios alaba, pero hay un grupo que no. Hay un grupo que Dios le dice, ¿tienes nombre de que vives? Estás muerto. ¿Sí? ¿A quién le habla? Pues a una iglesia. Entonces, ¿qué más? Dice, arrepiéntete, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pues si no velas, vendré sobre ti como un ladrón. Estos habitantes, como veíamos hace un rato, ya conocían esta imagen. Ya conocían por su misma historia cómo habían sido conquistados 2 veces, a pesar de la seguridad que tenían como ciudad, como capital de un reino. Y entonces, la Biblia dice que entonces le dice, si tú no velas, si tú te haces como esos vigías que se durmieron y que repentinamente cuando quisieron reaccionar, ya estaban vencidos. Si yo vendré como un ladrón de la noche, como ladrón de la noche, cuando tú no sepas a qué hora vendré sobre ti. La advertencia es esa, es decir, Dios hace conocer que lo que tienen que hacer, lo tienen que hacer pronto, rápido. Tienen que ser las acciones que deben de llevar, tienen que hacerlas rápido. Tienen que llevarlas a cabo pronto, porque no sabes cuándo va a venir un ladrón a robar. Tú no sabes. Puede ser al rato, puede ser mañana, puede ser otra semana, puede ser después de un mes, puede ser después de un año, puede ser que no te acontezca, pero ¿cuándo? No se sabe. Es decir, Dios da la imagen que sea pronto. Verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El otro sector, precisamente, es este, un pequeño grupo, un pequeño remanente, que no había manchado sus vestiduras. En cada lugar
en cada lugar donde las iglesias fueron establecidas, había adoración idolátrica. Aquí, como vemos, pues fue a Zeus, Artemisa y a la diosa, la madre de los dioses, la llamaban. Entonces, ellos habían participado. ¿Qué habían hecho esta parte de los que habían tomado una forma? Pues por evitarse problemas, ¿verdad? Pues habían dicho, pues, para evitarme problemas, también para que la iglesia crezca, pues lo más fácil es, pues tomo la forma de ellos también. No les voy a llevar la contraria para no tener problemas. ¿Qué implica eso? Pues que yo tengo que aceptar parte de lo que ellos llevan a cabo. Los tengo que tolerar. ¿Qué habían hecho los poquitos? Este remanente, que son los menos, habían resistido al pecado de idolatría que había ahí. ¿Se habían acarreado problemas? Pues sí se habían acarreado problemas estos cuantos. Los otros, pues a lo mejor veían cómo ellos padecían, ya que ellos no padecían. Tampoco la Biblia habla de que esta iglesia padeciera bastante como Esmirna. No habla de que este pequeño remanente fuera a ser probado. No habla tampoco que iban a ser encarcelados o que iban a morir. No habla eso. Eso quiere decir que también esta iglesia tampoco era fieramente atacada. Solo tenía que resistir en cierta forma, pero no había muertes, no había cárcel, había un ambiente como pasivo. Los pocos pues resistían lo poco que había que resistir, los demás ni eso. Entonces dice el que pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Es decir, ese pequeño grupo se había mantenido firme, había llevado a cabo la obra de Dios, había predicado, había trabajado, inclusive a lo mejor esas obras que Dios veía eran las de ellos, porque los otros, pues Dios no veía perfección en sus obras. ¿Qué veía en ellos? Sus vestidos eran blancos. La blancura quiere decir la lealtad, la pureza, la santidad, la fe, el amor hacia Dios. Eran sus vestiduras blancas. No habían caído en una forma. Eran verdaderamente cristianos, eran verdaderamente fieles. No han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas. La promesa es, han guardado sus vestiduras, las han preservado. Pero la promesa es, andarán conmigo con vestiduras blancas, con vestiduras puras. Van a ser embestidos de amor, de gozo, de paz, de dicha, de fe. Todo van a ser embestidos ¿por quién? Por Dios. En vestiduras blancas porque son dignos. La dignidad que aquí habla no quiere decir que ellos lo hayan ganado. No quiere decir que porque ellos no mancharon sus vestiduras. Quiere decir porque Cristo hizo una obra en ellos. Y a través de la sangre de Cristo, a través de la misericordia de su piedad, obtuvieron sus vestiduras blancas. Su única virtud fue preservarlas. Pero en sí la dignidad nos la da Dios. Dios nos hace dignos. Cuando perdona nuestros pecados y quita esas manchas que hay en nuestra vida, nuestro ser queda justificado y recibimos la pureza. Inclusive nuestro corazón es transformado.
Aquel corazón que podía mentir, ahora es transformado, es renovado. Y una mentira te causa mucha inquietud. ¿Por qué? Porque fue regenerado. Y eso quiere decir que fuimos lavados, como dice en otro texto la Escritura. Verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Lo siguiente es una promesa, escatológica, la llama. Es decir, tiene que ver con la venida de Jesús. Van a ser vestidos con vestiduras blancas. No tiene que ver en este mundo, tiene que ver en un sentido espiritual. Y van a ser vestidos, dice, con vestiduras blancas. Segunda cosa, dice, no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Nos hace conocer que aquellos que han preservado sus vestiduras blancas, que han preservado su vida sin falta, sin pecado, y que cada día, con la ayuda del Espíritu Santo, obtiene la victoria en contra de su propia carne, dice que no va a ser borrado su nombre. Algunos interpretan en el sentido contrario, que quiere decir que entonces si alguien sí mancha sus vestiduras, es decir, si comete pecados, si se desvía de Dios, si toma una forma, una religión, entonces pierde la salvación de su alma. Y su nombre es borrado del libro de la vida. O sea, si lo aplicamos al revés, ¿verdad? Si a los fieles les promete no borrar su nombre, entonces a los infieles sí borra su nombre. ¿Sí? Algunos así lo aplican. No borraré su nombre del libro de la vida. Y finalmente confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué estaba diciendo? Cristo promete, la promesa de Cristo es que en aquel día no va a negar los nombres. Él mismo los va a pronunciar delante del Padre y de sus ángeles. Él mismo va a pronunciar los nombres de los fieles delante del Padre y de los ángeles. El verso 6, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nos dice, el que tiene oído, el que tiene un sentido del oído espiritual, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice de ti, dice de tu vida. Las observancias no son del apóstol Juan. La reprensión, todo lo que viene en estos textos que acabamos de leer, no es opinión de Juan, de Pedro, sino es una revelación del estado espiritual de esta iglesia. Entonces, pues es lo que en cuanto a la iglesia de Sardis, vemos que la reprensión es fuerte. ¿Por qué? Porque dice que tiene nombre de que vive, pero está muerto. Un hombre de que vive y está muerto es una reprensión muy fuerte. Es algo que Dios ve y que es muy fuerte. ¿Por qué? Muy delicado. Porque Dios sí lo ve, pero la persona que está en esa condición no la ve. No la ve. Entonces, y es imprecatorio, es decir, al hombre le es quitado todo lo que pudiera poseer en este mundo y en el venidero. ¿Por qué no nos ponemos de pie?
¿Cuál es el propósito? Como te decía yo hace un rato, es que cada uno pueda ubicarse y decir, bueno, en este caso, yo soy de los que han guardado sus vestiduras. Gracias a Dios, hasta hoy tengo mis vestiduras blancas. Pero pudiera haber alguien que diga, yo no he guardado mis vestiduras. Yo he tomado una forma. Vengo por costumbre, vengo por tradición, pero no me gozo. No me gozo, no siento ese gozo. Y si es así, el consejo de Dios es acuérdate de lo que has recibido. Acuérdate de lo que has oído y arrepiéntete. ¿Sí? Si alguien ha tomado esa forma, acordémonos cómo Dios nos rescató, arrepintámonos otra vez. ¿Por qué no oramos? Señor Jesús, te damos gracias, porque lo que el hombre no ve, Señor, tú sí lo ves. Padre, porque lo que el pecado puede hacer a la vida de un cristiano, Señor, al sentido espiritual del cristiano, y quizás nosotros ya no podamos verlo, Señor, pero tu palabra dice que tú ves, Señor. Tú sí ves el estado espiritual de cada uno, Señor, y conoces cómo estamos cada uno de los que estamos aquí, Señor. Padre, y te pedimos que ayudes a cada uno, Señor, de acuerdo al grupo en el cual está, Señor. Sea que alguno se halle en el lugar o con el grupo de aquellos que están muertos, Señor, aquellos que están a punto de morir, o aquellos que han guardado sus vestiduras, Señor. Padre, y que cada uno, Señor, podamos ir a ti, Señor. Podamos ir a buscarte. Si somos de los que están muertos, Señor, podamos arrepentirnos. Podamos volvernos, Señor, a las primeras obras. Si somos de aquellos que están a punto de morir, Señor, seamos cuidadosos. Y lo que hemos dejado, Señor, lo empecemos a llevar a cabo otra vez. Y, Señor, podamos de igual manera acordarnos, Señor, acordarnos de que tú eres misericordioso, piadoso, y acudir a ti, Señor, en arrepentimiento. Y si somos de aquellos, Señor, que han preservado sus vestiduras blancas, Padre, que seamos, que llevemos estas verdades para darte gracias, Señor. Porque si lo hemos hecho, no es por nuestra fuerza, no es por nuestro conocimiento, por nuestra destreza, sino por tu misericordia, Señor, por tu gracia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque es clara. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Pues amén.